Queridas compañeras y compañeros, quería aprovechar esta ocasión primero para agradeceros el enorme interés que ha tenido las webinars, esto que hemos dado el nombre de los miércoles de la SEGO. Pues ha tenido una aceptación increíble. Estamos de webinars de 400, 500 ginecólogos que están siguiendo estas webinars todos los miércoles. Esto nos da una fuerza importante para seguir con estas webinars todo el año y vamos a intentar dar la calidad que hemos dado hasta ahora en esta webinar siempre. Agradecer también, evidentemente, a todos los grandes profesionales que nos ayudan a hacer y preparar estas webinars. Sé que es un trabajo enorme y, evidentemente, tenemos que agradecerlos a todos de que nos ayuden a estar en esa actualidad tan importante que necesitamos los ginecólogos. Muchas gracias a las dos partes. Espero poder seguir con todas estas webinars y otra vez agradeceros de todo corazón vuestro interés y vuestro trabajo. Un abrazo a todos. Buenas noches y bienvenidos al webinar de la SEGO de esta noche, que va a hablar del manejo de la rotura prematura de membranas. Antes de empezar con el webinar, recordar que esta sesión se va a grabar y que lo podrán ver en la web de la SEGO dentro de una semana. Pero para poder obtener los créditos, porque este webinar está acreditado, deberán escucharlo en directo y al finalizar el webinar deberán pulsar el botón rojo. Después de finalizado el webinar deberán realizar una encuesta y el examen, y una vez superado todo esto podrán obtener los créditos. Dicho esto, pues vamos a empezar con el webinar. Como os decía, va sobre el manejo de la rotura prematura de membranas y nos acompañarán la doctora Teresa Cobo, el doctor Fernando Bugato, y nos ayudará como discusor del tema el doctor Antonio García Burguillo. En primer lugar va a hablar el doctor Fernando Bugato. Él es uno de los autores de esta GAP de rotura prematura de membranas. Él es experto en medicina fetal y trabaja en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y es profesor de la Universidad de Cádiz. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde vamos a repasar juntos el manejo de la rotura prematura de membranas a término. Vale, en primer lugar me gustaría recordar muy brevemente que la bolsa amniótica está formada por dos membranas, el amnios, que es la capa más externa en contacto con la cavidad amniótica, y el corion, que está en contacto con las células deciduales uterinas, y ambas capas son avasculares, carecen de vascularización, y están unidas por una capa esponjosa o matriz extracelular que es rica en colágeno. Estas membranas no solo confieren o son responsables de dar protección mecánica e inmunitaria al feto porque actúan como barrera frente a microorganismos, sino que a la vez han de ser lo suficientemente fuertes y flexibles pues para soportar fuerzas de compresión, tracción y cizalladura a las que están sometidas las membranas durante todo el embarazo. Se ha localizado, o sea, se ha identificado que la región más débil de las membranas, que es donde suele producirse la rotura, tanto en gestaciones a término como en pretérmino, es en la zona que tapiza el cérvix. Y los estudios sugieren que en primer lugar lo que ocurre es una distensión de las membranas intactas, posteriormente se van a ir separando el amnios y el corion, luego se va a romper el corion, que es la membrana más débil, aunque realmente es la que tiene mayor grosor, y por último se va a ir produciendo una mayor distensión y posterior rotura del amnios. En la gestación a término, lo que ocurre es un debilitamiento fisiológico de las membranas que, acompañado con una serie de fuerzas de tensión, compresión y cizallamiento que producen las contracciones uterinas, pues van a desplazar las membranas en direcciones opuestas y van a finalmente a producir la rotura de las membranas. En cambio, en caso de las gestaciones pretérmino, la fisiopatología es más compleja, entonces una serie de situaciones y factores de riesgo clínicos van a actuar sinérgicamente y van a ir activando una serie de rutas bioquímicas que poco a poco van a ir debilitando esas membranas hasta que se supere un umbral y finalmente se rompan. Entre los factores bioquímicos que influyen en esta ruta, pues está la secreción de citoquinas proinflamatorias y el mayor estrés oxidativo que crean las células inflamatorias, los macrófagos y los neutrófilos.
Por otro lado, hay veces que está implicada en la apoptosis de células de las propias membranas. Y por último, un mecanismo muy importante es la activación de las enzimas metaloproteinasas de la matriz extracelular, que lo que hacen es favorecer la degradación tanto del colágeno como de otras proteínas de la matriz extracelular, facilitando la rotura. Y en este caso tiene un papel importante la inflamación y la infección intramniótica porque son capaces de activar estas enzimas. En cuanto a la prevención, pues solo una palabra, hay un único metaanálisis que revisa el papel de la suplementación de vitamina C a dosis bajas, 100 miligramos al día, en mujeres con antecedentes de ruptura prematura de membranas, tanto a término como pretérmino, y suplementándolas durante el segundo trimestre. Lo que ocurre es que los estudios son muy heterogéneos, hay una gran cantidad de momentos de inicio de la dosis, entonces esta varía entre las 12 y las 22 semanas. Pero finalmente, este estudio concluye, este metaanálisis, que aunque podría tener algún efecto beneficioso, actualmente no existe todavía suficiente evidencia para recomendar el uso de vitamina C en la prevención de la bolsa rota, tanto pretérmino como término. El diagnóstico pues no ha cambiado nada, básicamente y fundamentalmente siempre debe ser clínico, basado en la historia clínica, la anamnesis y la exploración con espéculos para visualizar la salida de líquido amniótico espontáneamente a través del OCE o bien el acúmulo de líquido en el fondo de saco posterior. Si con eso no es suficiente, pues muchas veces nos podemos ayudar de un poco de presión en el fondo uterino o incitar a la mujer a realizar una maniobra del Valsalva para ver si conseguimos ver la salida de líquido. La ecografía puede ser de utilidad, pero no es diagnóstico, simplemente pues, puede orientarnos en el caso de que haya dudas y veamos que objetivemos un oligoamnios en la ecografía. Y por último también tenemos una serie de test bioquímicos, ¿vale? Que pueden ser de utilidad, pero solamente es en caso de duda. ¿Por qué? Pues porque estos test bioquímicos que lo que hacen es detectar proteínas producidas por células teciduales y que no son exclusivas del líquido amniótico, es decir, que dan muchos falsos positivos. Con lo que realmente estas pruebas tienen más utilidad pues, para descartar que para confirmar una rotura. Bueno, ¿y qué ocurre cuando una mujer rompe la bolsa a término y aplicamos, esperamos, hacemos una actitud expectante? Bueno, pues en este estudio de Melamed vemos cómo a medida que pasan las horas, pues aumenta la probabilidad de parto espontáneo. Entonces, más o menos alrededor de las 24 horas, vemos que alrededor del 65% de las mujeres van a iniciar de manera espontánea el parto. Y si ya alcanzamos los 2 días, las 48 horas, pues ya este porcentaje sube a un poquito más del 90%. Bueno, y realmente el punto de controversia más importante en el manejo de la bolsa rota a término es saber cuándo vamos a finalizar o decidir cuándo vamos a finalizar el embarazo. Por eso pongo aquí el duelo entre la inducción y el manejo expectante. Sabemos que la principal complicación de la conducta expectante es la asociada a infección y que eso está relacionado con el tiempo de aneorresis, pero tenemos el problema de que la mayoría de los estudios que se han realizado sobre la bolsa rota a término tienen más de 25 años y el contexto clínico actual obviamente no es el mismo. Por eso vamos a ir comentando los distintos artículos. Este primer ensayo clínico que comento, ¿vale? Data del año 1996, fijaros, ya tiene 30 años casi, ¿vale? Pero es el que tiene un mayor tamaño muestral. Se trata de un estudio randomizado, realizado en 6 países, mayoritariamente en Canadá, y que reúne más de 5.000 pacientes. ¿Qué problema tiene? Bueno, que como se hizo en esa época, pues el diagnóstico aquí se basó simplemente en la prueba de nitracina del pH o en la prueba del lecho. No se describe correctamente la antibioterapia que se empleó, porque eso estuvo a elección del facultativo que atendió a la paciente. Y el mayor problema es que el grupo de manejo expectante tuvo una duración de hasta 4 días, lo cual está muy alejado de la práctica clínica habitual. Y además también o sea, contenía tanto mujeres que se hospitalizaron con la conducta expectante como mujeres que se enviaron a casa como conducta expectante. ¿Qué hizo este estudio? Pues randomizó 4 grupos. Un grupo de inducción con oxitocina, otro grupo de inducción con gel de prostaglandina, que tampoco se usa mucho actualmente, y luego otros 2 grupos de manejo expectante. Un manejo expectante hasta 4 días, en el que al final se ponía oxitocina, y otro manejo expectante hasta 4 días,
y si no había complicaciones antes, en el que se aplicaba el gel vaginal. ¿Y qué concluyó este estudio? Pues que no existieron tasas en ninguno entre los grupos, en la tasa de cesáreas ni en la tasa de infección neonatal, pero que en el grupo de inducción con oxitocina sí que existió frente al que luego al manejo expectante y que luego se aplicó oxitocina, sí que tuvo menos corionionitis, menos fiebre posparto y en una encuesta que pasaron a las mujeres que cayeron en los grupos de inducción estuvieron más satisfechas con el tratamiento, con el manejo realizado. Posteriormente tenemos una revisión Cochrane de 2017, que está muy bien porque incluye 23 estudios, pero fijaros qué amplitud el rango de fechas de publicación, desde el año 1989 hasta el 2015. Este estudio tiene el problema de que no incluye, que incluye también estudios que no están randomizados, y en este caso lo que se compara es el manejo de una inducción antes de las 24 horas versus el manejo expectante a partir de las 24 horas. Claro, son muchos estudios, con lo cual hay una gran cantidad de métodos de inducción: oxitocina, misoprostol tanto vaginal como sublingual, gel de prostaglandina. Y este estudio viene a concluir que en el grupo de inducción antes de las 24 horas sí que se vio una reducción del riesgo de corionionitis, de sepsis neonatal y de mortalidad perinatal, aunque fue muy poca la diferencia, sin existir diferencia en la tasa de cesáreas. ¿Qué ocurre? Que debido a esa heterogeneidad, pues realmente la calidad de evidencia de este metaanálisis es baja. Y luego tenemos un metaanálisis más reciente de Belusi, del año 2021, pero fijaros y que incluye en este caso solamente estudios randomizados, 9 en este caso, pero fijaros que la fecha de las publicaciones incluidas es de 1989 a 1999. Es decir, hace ya, pues el más moderno tiene ya más de 25 años. Y en este caso se compara la inducción antes de las 12 horas versus el manejo expectante a partir de las 12 horas. ¿Problemas que tiene este estudio? Bueno, pues por un lado incluyó, los resultados, perdón, se me olvidó decir, los resultados fueron similares a la revisión de la Cochrane, es decir, menor riesgo de corianionitis, en este caso también incluía la endometritis de sepsis neonatal, y en este caso también valoraron el ingreso en UCI, que fue menor, sin existir diferencias en la tasa de cesárea. Pero como decía, ¿problemas que tiene este estudio? Este metaanálisis, bueno, que incluye algunos estudios con un tamaño muestral pequeño. Como digo, que los estudios tienen más de 25 años. En muchos casos no se describe bien el lapso de tiempo que pasa desde la aneurresis. Tampoco se describe el tratamiento antibiótico, el manejo antibiótico que se realizó. Y sobre todo, y lo más importante, como también incluye el metaanálisis del ensayo clínico de HANA que comentamos al principio, el estudio TERN-PROM, pues el manejo expectante incluyó mujeres hasta 4 días. ¿Todo eso qué hace? Pues que realmente la calidad de evidencia de este estudio sea baja moderada. Y luego tenemos un estudio de Melamed, que también pertenece al grupo, por cierto, de Blusi, que no realiza un ensayo clínico nuevo, sino lo que hace es un análisis secundario del estudio TERN-PROM que hemos comentado en primer lugar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es el estudio randomizado que tiene un mayor tamaño muestral. Lo primero que vemos es que las mujeres del grupo de los dos grupos de inducción juntas, ¿vale? Que era oxitocina y prostaglandina en gel vaginal, pues la mediana de inducción fueron las 8 horas. O sea, se empezó la inducción a las 8 horas. En cambio, en los dos grupos de tratamiento expectante, la mediana de inducción pues fueron las 46 horas, es decir, casi 48 horas, lo cual vemos que está muy alejado de lo que hacemos actualmente. ¿Qué es lo interesante de este análisis secundario? Bueno, pues que lo que hicieron fue revalorar el riesgo infeccioso, pero en función del momento de inducción expresado como una variable continua en horas, es decir, vieron qué pasaba en cada hora, evitando la dicotomía de comparar pues, inducción antes de un tiempo frente a inducción pasado tal tiempo, ¿vale? Sino simplemente como una variable continua. Entonces vemos aquí en la gráfica cómo a medida que pasa el tiempo, las horas de la bolsa rota, pues en el grupo, tanto en el grupo de inducción como en el grupo de tratamiento expectante, aumenta el riesgo de infección materna. Y del mismo modo, pues también a medida que pasa el tiempo desde la bolsa rota, ¿vale? Va aumentando el riesgo de complicaciones neonatales. Y parece que pues, a partir de las 20 horas aproximadamente también empieza, ese riesgo pues, empieza a subir más.
Por otro lado, también este estudio vio que, bueno, lo que ya es obvio, que las mujeres que se inducían, pues tenían un tiempo al parto más corto, y también había una tendencia de las mujeres del grupo de inducción a tener una menor estancia hospitalaria. Por tanto, después de todos estos metaanálisis, estos datos que hemos ido revisando, ¿qué podemos concluir? ¿Inducción o tratamiento expectante? Bueno, pues lo que tenemos claro ya es que los nuevos análisis muestran que a medida que transcurre el tiempo desde la rotura prematura de membrana, el riesgo infeccioso es claramente mayor pero que a la hora de decidir el momento de la finalización, informaremos a la paciente de que el riesgo infeccioso realmente es bajo en gestaciones a término y que ambas estrategias son seguras. Acorde a la evidencia actual, que es la que hay por las limitaciones que hemos explicado en los estudios, el nivel de evidencia es bajo moderado. Aunque la finalización inmediata se asocia a menor riesgo infeccioso, pues siempre se ofrecerá la posibilidad de conducta expectante si la paciente lo desea. Siempre, pues lo que me parece prudente es no sobrepasar esas 20-24 horas de rotura de membranas. En cuanto al método de inducción, bueno, aquí tenemos una revisión Cochrane, que estamos hablando ya solamente en mujeres con rotura prematura de membrana, sino, no en general, sino rotura prematura de membrana, pues se compara la inducción con prostaglandinas con o sin oxitocina posterior versus la oxitocina sola. Entonces, esta revisión lo que pone de manifiesto es que no existieron diferencias en la tasa de cesárea, ni endometritis, ni mortalidad perinatal, y la única diferencia fue que en el grupo de prostaglandinas existió una menor necesidad de analgesia epidural, pero no existieron diferencias. Luego tenemos un ensayo clínico que compara el uso de misoprostol vía oral, un máximo de 5 dosis, frente a la oxitocina sola, ¿vale? Y en este ensayo clínico randomizado también se comprobó que no existieron diferencias en la tasa de parto vaginal, y la única diferencia fue que en el grupo de oxitocina la latencia al parto fue menor, pero solamente en el grupo de multíparas. Que comparen el misoprostol con la dinoprostona en mujeres con bolsa rota término, hay poquitos estudios, ¿vale? Os pongo este de muestra, que es el más reciente. No es un estudio randomizado, es un estudio de corte retrospectivo, de un único centro, pero bueno, tiene 900 pacientes. Y en este caso se compara el misoprostol vaginal, ¿vale? Frente a la dinoprostona. Y este estudio concluye que la dinoprostona tuvo una mayor tasa de parto vaginal, probablemente porque en el grupo de misoprostol hubo más cesáreas debido a una pérdida de bienestar fetal, y que en el grupo de misoprostol la fase activa del parto se alcanzó antes y la duración del parto pues también fue menor. Otro método de inducción ahora mismo controvertido es el uso de balón intracervical, ¿vale? Existe un metaanálisis, 4 estudios, ¿vale? Que comparan la introducción del balón intracervical con la oxitocina. Y el estudio describe que en el balón intracervical existe un mayor riesgo de corionionitis. Sin embargo, esto no ha sido corroborado por el último ensayo clínico publicado, ¿vale? Que en este caso son, bueno, un ensayo clínico randomizado, pero de menor número de casos, solamente 100, pero en este caso no se confirmó porque no existió ningún caso de corionionitis en los dos grupos estudiados. ¿Qué podemos concluir o qué quiero que repasemos del método de inducción? Bueno, pues que realmente los estudios randomizados concluyen que cualquier método de inducción, ya sea oxitocina o prostaglandina, es seguro y que se puede aplicar incluso en pacientes con bichos desfavorables. La única cuestión es que en la ficha técnica del misoprostol vaginal se especifica que deberá administrarse con precaución en pacientes con rotura prematura de membranas, por lo que nuestra recomendación en este caso pues sería, en caso de utilizar prostaglandinas, utilizar la dinoprostona vaginal. Y ahora mismo, pues actualmente falta evidencia para poder recomendar el uso del balón cervical en pacientes con rotura prematura de membrana a término. En cuanto a la profilaxis antibiótica hay menos dudas, ¿vale? Hay una revisión Cochrane que ya puso de manifiesto que no existe ningún beneficio en aplicar, beneficio materno ni fetal, en emplear la antibioterapia en estas mujeres con bolsa rota a término. Y exclusivamente la antibioterapia debería de estar reservada a cubrir el estreptococo positivo. Es decir, habría que hacer profilaxis en mujeres con estreptococo positivo. Si el estreptococo es desconocido, pues solamente aplicarla en mujeres con antecedentes de recién nacidos con sepsis, que hayan tenido alguna bacteriuria por estreptococo en el embarazo o que hayan tenido el estreptococo en un embarazo previo. Y en todo caso, en todos los casos, si aparecen otros factores de riesgo, es decir, ya si aparece una fiebre materna de más de 38 grados o bien si
aparece una rotura prematura membranaria muy prolongada, por encima de 18 o 24 horas. Por tanto, la profilaxis antibiótica solamente se emplea con casos de estreptococo positivo o desconocido que tengan factores de riesgo y se iniciaría desde el momento del ingreso y de elección, pues se emplearía la ampicilina, penicilina o amoxicilina para cubrir el estreptococo. En el resto de los casos, únicamente, pues se emplearía antibioterapia a partir de las 18 o 24 horas, o bien si existe una fiebre intraparto de más de 38 grados. Y en este caso, la opción de amoxiclavulánico cubriría perfectamente gérmenes aerobios y anaerobios. Y en caso de alergia, sí que deberíamos usar de elección pues, la clindamicina o la teicoplanina endovenosa. Y ya llegando al final, bueno, en cuanto a si la conducta expectante puede realizarse en el hospital versus el domicilio, pues no hay ningún estudio randomizado. Tenemos este estudio retrospectivo de cohorte, ¿vale? Que hace un tratamiento expectante en el domicilio hasta 24 horas, ¿eh? Y en este estudio lo que se encontró fue que las mujeres que se quedaban en casa, las que se iban a casa, tenían un mayor tiempo de latencia al parto, de media 7 horas más, aunque una vez que ingresaban sí que tenían menos latencia desde el ingreso al parto, una media de 5 horas menos, pero esto solamente se vio en ulíparas, ¿no? Y los resultados maternos y neonatales fueron similares, ¿no? Por tanto, actualmente pues falta evidencia para hacer una recomendación sobre el manejo expectante en el domicilio. Este es el algoritmo de ruptura prematura de término, un poco de síntesis de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Lo hemos actualizado porque en el algoritmo que hay publicado ahora mismo en la web, en esta figura se hablaba, o sea, se mencionaban una serie de factores de riesgo, de complicaciones, unos porcentajes de complicaciones que realmente eran referidos pues, a los estudios que hemos estado hablando, es decir, eran referidos a un manejo expectante de hasta 4 días, cosa muy alejada de la situación clínica nuestra actual. Entonces, por ello hemos prescindido de ello, ¿vale? Lo hemos eliminado porque podía inducir error, podía generar dudas. Así que próximamente pues subiremos esta actualización a la web. Y nada más, ¿eh? Espero que hayáis podido repasar bien el tema con nosotros esta tarde. Muchas gracias, doctor Bugato. Pues acto seguido, la doctora Teresa Cobo, que es responsable de la unidad de prematuridad del Hospital Clínic de Barcelona y también autora de la GAP de rotura prematura de membranas, nos hablará de lo mismo, pero la versión pretérmino. Cuando quiera, Teresa. Hola, gracias, Ana. No sé si presento yo las diapositivas. Perfecto. Bueno, un poco a nivel de recordatorio que quizás Fernando no lo ha comentado, no solo somos Fernando y yo, también hay una serie de revisores, Vicente Diago, Antonio García, Alicia Rodríguez y un coordinador, Jorge Burgos, que han hecho que esta guía final pues, tenga la mayor evidencia posible, ¿no? Y además ha permitido que llegamos a un acuerdo entre todos, ¿no? En cuanto a las decisiones que hemos tomado. El objetivo de esta guía, y más centrada en la RPM pretérmino, que quizás es la más controvertida, es que sea una herramienta de consenso nacional, ¿no? Basadas, como ha comentado Fernando, en líneas de prevención, de cribado de diagnóstico y en el caso de la rotura prematura de membranas pretérmino también en el manejo, ¿no? Ser un manejo común a nivel de sociedad, basándonos en la evidencia científica actual y que sea una guía de consulta para todos nosotros, ¿no? Cuando nos encontremos ante este tipo de pacientes. Entonces, nadie tiene ninguna duda que hay algunas circunstancias, como el hecho de tener una coriamnionitis clínica o el presentar un desprendimiento de placenta o cuando hay una pérdida de bienestar fetal, en la que independientemente de la edad gestacional en la que nos encontremos, nuestra conducta va a ser la finalización de la gestación. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de la rotura prematura de membranas pretérmino, si se excluyen estas complicaciones que nos obligarían a una finalización inmediata, nuestra actitud va a ser la conducta expectante. Pero también hay que reconocer que la conducta expectante va a tener asociado un mayor riesgo infeccioso, principalmente materno, y que también va a condicionar el pronóstico a nivel del recién nacido. Es por eso que nosotros, como obstetras, tenemos que tener claro cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer a nivel antenatal para reducir este riesgo infeccioso en la madre y en el niño y para mejorar el pronóstico neonatal.
y nos vamos a ir centrando en la evidencia que existe en el grupo concreto de la RPM pretérmino respecto a la dosis de corticoides, cuándo administrarlos, si repetimos, respecto al sulfato de magnesio, y en el caso concreto de las complicaciones infecciosas nos vamos a centrar en el uso de los antibióticos, qué tipo de antibióticos vamos a utilizar y la duración de los mismos. En concreto, quería resumir mi exposición en estas 5 preguntas que realmente vienen explicadas en la guía actual de rotura prematuras de membrana pretérmino y que intentaré resolver y si no es así, pues después libre la parte de discusión de comentarla con vosotros. ¿Cuál es el papel que puede tener la amniocentesis en el caso de la rotura prematura de membranas pretérmino? Si nos ayudará en el manejo. Que a nivel de los antibióticos, qué tipo de antibióticos y la duración de los mismos, si damos corticoides, cuándo los vamos a dar y cuándo repetimos, si tenemos opción a un manejo ambulatorio, la rotura prematura de membranas pretérmino, y luego, por último, cuándo vamos a finalizar este tipo de gestaciones. Tenemos claro que como obstetras el problema infeccioso a nivel uterino realmente es lo que el obstetra ve solo aparece en un 12% de los casos, que es cuando ya aparece un estadio avanzado de la infección en el que ya estamos hablando de una coriamnionitis clínica, porque ya aparece fiebre, hay leucocitosis, suele haber taquicardia fetal, hay un flujo maloliente. Pero esto solo es la punta del iceberg. O sea, realmente el obstetra, si solo nos basamos en estos signos clínicos, vamos a identificar un 12% de complicaciones infecciosas. Estas son las que están asociadas a un peor pronóstico a nivel materno. Cuando existe una coriamnionitis clínica, hay un mayor riesgo de morbilidad materna en forma de sepsis, de infección de la herida quirúrgica, de acabar en una histerectomía, mayor riesgo de hemorragia posparto, de ingreso en UCI. Y a nivel fetal y a nivel perinatal también existe un peor pronóstico. Cuando aparece la fiebre, existe un mayor riesgo de sepsis precoz, de hemorragia intraventricular grave, de muerte perinatal, de alteración en el neurodesarrollo. ¿Y cuáles son los gérmenes que nos van a causar esta coriamnionitis? Pues nos vamos a basar en la guía del Grupo Castrillo, que son nuestros neonatólogos. La Sociedad Española de Neonatología cada año va actualizando los agentes causantes de coriamnionitis en nuestro medio. Y como veis, los gérmenes que nos van a preocupar son el estreptococo, nos va a preocupar la listeria, nos van a preocupar la Escherichia coli, el Haemophilus influenza, las cándidas. Estos son los patógenos que se van a asociar a una peor morbilidad tanto a nivel materno como a nivel neonatal. De ahí que sea importante en nuestra cobertura antibiótica cuando hay una sospecha de coriamnionitis clínica que cubramos a estos gérmenes responsables, ¿no? Y de ahí que en la guía GAP pues, se propongan opciones como la ampicilina, las cefalosporinas, la claritromicina, que cubrirían a estos gram positivos y gram negativos. Otras opciones como la piperacilina tazobactam con claritromicina, o en caso de alergias, opciones como la vancomicina o ticoplanina, el actreonam y la claritromicina. Por último, tener en cuenta los portadores de blea que más adelante comentaré. Pero como veis, son opciones todas que intentan cubrir a los gram positivos y a los gram negativos, que son los gérmenes que nos van a preocupar ante una sospecha de coriamnionitis clínica. Por tanto, ¿el papel de la amniocentesis en estos casos puede ayudar? Sí, puede ayudar a reforzarnos nuestra sospecha diagnóstica, pero sobre todo que tengamos claro que el diagnóstico de coriamnionitis va a ser un diagnóstico clínico y que va a ser basado en estos signos que hemos comentado, en la fiebre, la leucocitosis, la taquicardia fetal, el flujo maloliente. Entonces, nuestra recomendación, pues la amniocentesis nos puede ayudar, pero tenemos que tener claro que ante un diagnóstico de sospecha, nuestra recomendación va a ser finalizar la gestación, independientemente de la edad gestacional, con esta cobertura antibiótica de amplio espectro que incluye a los gram positivos, a los negativos y al ureaplasma. Muy diferente es la etapa subclínica. Cuando hablábamos de la infección uterina, hemos comentado, ¿no?, que lo que ven los tetra es solo la punta del iceberg, porque la mayor parte de las infecciones van a estar en una etapa subclínica, en la que el único síntoma va a ser la rotura prematura de membranas, sin ningún otro signo de sospecha a nivel de infección. Es, por tanto, un diagnóstico paucesintomático, ¿no?, con poca traducción clínica y que nos va a precisar de la realización de una amniocentesis, si no, no lo vamos a sospechar. Esto tiene una prevalencia de casi un 40% cuando estamos hablando de roturas prematuras de membrana por debajo de las 32 semanas de gestación. Como veis, más allá de las 34 semanas, la presencia de una infección intraamniótica en este estadio subclínico es más rara, aparece en un 10% de los casos.
¿Cuál es el problema? De que no vamos a poder diagnosticarla si no realizamos una amniocentesis, porque no habrá ningún otro signo clínico de sospecha de infección. Y si hacemos una amniocentesis, tenemos que recordar que habrá algunos marcadores que vamos a poder tener en el momento de la guardia, que en pocas horas vamos a tener un resultado rápido, como puede ser la determinación de la concentración de glucosa en el líquido amniótico, que estará baja en los casos en los que haya una sospecha de infección. Nuestro microbiólogo de guardia nos puede hacer una tinción de Gram por si ve cocos, bacilos Gram positivos, cocos, bacilos Gram negativos, pero el diagnóstico de confirmación va a ser mediante el cultivo. Y ahí es muy importante destacar que el germen más importante va a ser el ureaplasma y que este no crece en los cultivos convencionales, aerobios y anaerobios, sino que crece en cultivos específicos para el micoplasma o mediante técnicas de PCR. Por tanto, si en vuestro centro empecéis a hacer amniocentesis para identificar esta causa subclínica, recordad que al microbiólogo hay que exigirle que siembre no solo en cultivos aerobios y anaerobios, sino que también que haga técnicas de PCR o cultivos específicos para el micoplasma, porque si no, no vamos a identificar al germen más precoz y más frecuente. Entonces, en esta guía, puesto que al final la infección subclínica es bastante prevalente por debajo de las 32 semanas, nos hemos puesto de acuerdo en realmente si técnicamente es factible, si no hay un anidramnios, siempre por debajo de las 32 semanas de gestación, que es cuando la prevalencia es mayor, plantear una amniocentesis para el diagnóstico de este estadio subclínico de infección intraamniótica. Esto, como veremos a continuación, nos va a ayudar a optimizar el manejo clínico y va a ser independiente de si hemos empezado los antibióticos o no, porque hay marcadores como la glucosa que quizás aún sean marcadores que den valor incluso en aquellos casos en los que se haya iniciado la antibioterapia. No nos tiene que dar miedo de hacer una amniocentesis en una rotura prematura de membranas. Tenemos que ser conscientes que somos expertos en medicina materno-fetal, que realmente tenemos ecógrafos de alta resolución, que estamos muy acostumbrados a técnicas invasivas a nivel fetal y que en el caso concreto de la rotura prematura de membranas pretérmino podemos utilizar agujas que realmente sean un poquito más gruesas que las convencionales, las de 22G, las negras. Podemos irnos a la aguja amarilla, que es de 20G, y esto nos permite movernos mejor por lo que es la superficie del corion, de lo que es la placenta, y llegar a ese pequeño bolsillo de líquido amniótico que necesitamos. Si en la guardia no hay el personal adecuado para poder hacer esta amniocentesis, empezaremos con los antibióticos y la podemos demorar al día siguiente cuando haya alguien con más experiencia en este tipo de intervenciones invasivas. Como he comentado, en esta etapa subclínica el germen más frecuente sin duda va a ser el ureaplasma, aunque como veis también están descritos la presencia de gérmenes gram positivos y gram negativos. Ante un caso de diagnóstico de infección intraamniótica subclínica, lo que dice la evidencia es que el mayor condicionante de la morbilidad neonatal va a ser la edad gestacional. O sea, siempre tenemos que pensar si la paciente tiene fiebre o no. Si no tiene fiebre, pero estamos ante una paciente con un gram positivo o una glucosa baja, empecemos antibiótico. No pongamos tocolisis, no intentemos frenar el parto, pero no es una indicación de una finalización activa, porque realmente el germen más frecuente va a ser el ureaplasma y es un germen que da muy poca morbilidad tanto a nivel del neonato como a nivel de la madre. Lo que condiciona es una edad gestacional temprana, lo que condiciona es prematuridad, pero no está asociado a un peor resultado ni materno ni neonatal como pasa con otros gérmenes como puede ser la listeria, el estreptococo o pueda ser la Escherichia coli. ¿Qué tipo de antibioterapia vamos a utilizar? Si hemos comentado que el germen más frecuente es el ureaplasma, no nos podemos olvidar de utilizar claritromicina. La claritromicina se puede dar vía oral y atraviesa de forma rápida la placenta y llega bien al líquido amniótico. Otras combinaciones que nos cubran gram positivos, gram negativos, pues tendríamos ampicilinas con o sin cefalosporinas y a obviar de aquí al futuro opciones como la eritromicina o la gentamicina o la citromicina que, como veis, tienen una peor disponibilidad a nivel placentario, llegan a peor a nivel del líquido amniótico y han demostrado ser menos eficaces que combinaciones como la ampicilina, las cefalosporinas y la claritromicina.
Y importante en la era de hoy en día, en la que cada vez hay más resistencias antibióticas, que recordemos que existen algunos gérmenes que realmente son meticilín resistentes, que hay pacientes que tienen factores de riesgo que predisponen a que crezcan aquellos gérmenes que son poco sensibles a los betalactámicos. Y ante una paciente con una rotura prematura de membranas que acuda a nuestro centro, nos deberíamos plantear de entrada si tiene criterios de BLEA o no. Estos serían los criterios que recoge la guía, que son recogidos de las guías internacionales, y serían criterios mayores o dos criterios menores. Nuestras pacientes son cada vez más mayores, tienen más comorbilidad, a veces han ingresado en nuestro hospital por otros motivos, han recibido antibioterapia previamente. Pues antes de plantearnos una estrategia antibiótica tendríamos que plantearnos si estas pacientes tienen factores de riesgo para BLEA o no. Y si es así, de entrada deberíamos escalar nuestra pauta antibiótica e ir a cubrir este posible BLEA. Pero además deberíamos cursar un frotis rectal para estos gérmenes, porque si se descarta la presencia de portadores BLEA, sí que podríamos volver a desescalar a la terapia antibiótica que hemos planteado con ampicilinas, cefalosporinas y claritromicina. Esto es un concepto nuevo que intenta clarificar la guía y que realmente es bastante innovador, porque hasta ahora no nos habíamos planteado, ¿no?, que tenemos una población con cada vez más comorbilidad y nos tenemos que realmente empezar a plantear, sí, que cada vez tenemos más poblaciones con resistencias a antibióticos y que este es un criterio que hay que valorar a la hora de iniciar la antibioterapia. Por tanto, en la guía lo que hemos planteado es que en aquellas pacientes en las que se pueda realizar una amniocentesis, si se descarta la infección porque tienen una glucosa normal, porque la tinción de Gram no se observan gérmenes, una conducta segura sería suspender la antibioterapia en 48 horas. Si se confirma la infección intraamniótica subclínica, no pondremos tocolisis, daremos antibioterapia de amplio espectro o enfocada al germen responsable. Intentaremos alargar esta antibioterapia al menos 7-10 días. Estos casos, en los que el germen más frecuente será el ureaplasma, no serían tributarios de esperar a las 37 semanas, sino que nos plantearíamos una finalización más temprana a las 34. En el caso de no ser posible la amniocentesis, parece una estrategia segura hacer un tratamiento, una triple terapia, durante 5 o 7 días, ya que no podemos descartar del todo la presencia de una infección. Y sí que es cierto que hemos querido resaltar que por encima de las 34 semanas, dado que la prevalencia de infección intraamniótica subclínica va a ser muy baja, no vamos a plantear la amniocentesis y vamos a hacer una estrategia de tratamiento corta, de 48-72 horas, para cubrir solo el germen que más nos preocupa, que es el estreptococo, tal como Fernando ha comentado anteriormente. ¿Qué pasa con los corticoides? Bueno, todo el mundo tiene claro, ¿no?, que los corticoides hay que administrarlos porque mejoran la morbilidad a nivel neonatal. Entonces nos tenemos que mover e ir en línea un poco como dicen nuestros neonatólogos, ¿verdad? Y ellos han movido la edad en la que inician los corticoides a las 23 semanas. Por tanto, en la rotura prematura de membranas también tenemos que plantearnos iniciar la antibioterapia por encima de las 23 semanas de gestación hasta las 33-6 semanas. Sí que la guía recoge que en aquellos casos en que la rotura se produzca entre las 34 y 36 semanas, no se planteará la maduración pulmonar con corticoides. Únicamente se individualizará en casos muy concretos, como en pacientes diabéticas, en las que se prevé que hay una mayor inmadurez a nivel fetal, o pacientes con una inmunización fetal, o en una cesárea electiva, pero son casos muy concretos. ¿Cómo de importantes son los corticoides? Pues como veis, los corticoides son muy importantes administrarlos en aquellas edades gestacionales tempranas. El número de corticoides a administrar para reducir un caso de muerte a nivel perinatal es muy bajo cuando estamos hablando de edades gestacionales tempranas. En cambio, ya veis que por encima de las 34 semanas tenemos que tratar a muchas mujeres para evitar un caso de mortalidad. Lo mismo, la morbilidad respiratoria, que está descrita por encima de las 34 semanas, es muy baja. Y eso también cuestiona de que por encima de las 33-6 semanas ya no nos planteemos la maduración pulmonar con corticoides en este subgrupo de rotura prematura de membranas pretérmino. ¿Y qué pasa sobre si repetimos o no repetimos? Pues la evidencia actual
nos recuerda que realmente el hecho de repetir no se asocia a una mejoría en el resultado perinatal, en el resultado neonatal, aunque tampoco se asocia a un mayor riesgo infeccioso a nivel materno. Entonces, sí que en el grupo concreto de la rotura prematura de membranas vamos a ser muy restrictivos con las dosis repetidas. Va a ser muy importante la tanda inicial, que como hemos comentado la vamos a dar entre las 23 y 33, 6 semanas, pero respecto a la dosis de repetición vamos a ser mucho más restrictivos. Y en la guía se plantea que si por debajo de las 32 semanas se han pasado más de 14 días desde la administración de la tanda de corticoides y se sospecha que esa paciente realmente va a parir en las siguientes horas o días, se administre una dosis de recuerdo que no tanda. ¿Qué pasa con el sulfato? En el caso concreto de la rotura prematura de membranas, no hay ninguna discriminación respecto a las recomendaciones que se hacen para otro tipo de factores de riesgo de prematuridad. Por tanto, es el mismo concepto que se tendría para otro tipo de patologías en las que se va a finalizar de forma prematura, ¿verdad? Antes de las 32 semanas de embarazo, si se sospecha un parto inminente, se iniciará el sulfato de magnesio, ya que el número de casos a tratar para reducir la parálisis cerebral va a ser relativamente bajo. ¿Y qué pasa con la tocolisis? Pues la tocolisis realmente solamente estaría justificada si la paciente empieza dinámica uterina de parto y no hemos conseguido completar la maduración pulmonar, pero siempre tras haber descartado contraindicaciones de la conducta expectante, como la coriamnionitis clínica, el desprendimiento de placenta o una pérdida de bienestar fetal. Los tocolíticos no han demostrado mejorar el resultado perinatal. Es por ello que solo lo que nos van a permitir es alargar el parto 48 horas y eso nos va a permitir completar la maduración pulmonar. Y por último, ¿qué pasa respecto al manejo ambulatorio? En este caso sí que es verdad que la mayoría de los casos de rotura prematura de membranas, el parto se va a producir en las siguientes semanas, hasta en un 50% de los casos. Es por ello que nos parece prudente que cuando se diagnostique la rotura prematura de membranas pretérmino, la paciente permanezca ingresada casi la primera semana, los primeros 5 o 7 días. Pero es cierto que después llegamos o pasamos a una etapa mucho más estable en la que quizás en algunos casos podamos plantearnos un manejo ambulatorio, permitiendo un manejo semanal de la paciente en las unidades de alto riesgo. ¿Cuándo nos plantearemos la posibilidad de dar de alta a estas pacientes con rotura prematura de membranas pretérmino? Siempre más allá de las 26 semanas, cuando sea una presentación cefálica, cuando no estemos hablando de un oligoamnio severo con una columna por debajo de 2 centímetros, esto sería una contraindicación, y siempre en una paciente estable, con ausencia de sangrado, sin dinámica uterina, con un cuello largo y además con una proximidad al hospital en caso de urgencia. ¿Qué tipo de manejo vamos a hacer? Si las vemos en nuestras consultas, lo más importante es valorar la presentación, ¿no? Y también valorar la columna de líquido amniótico y a nivel clínico, pues que no haya presentado dinámica ni sangrado. No siempre haremos una longitud cervical, únicamente cuando la paciente nos manifieste que ha habido algún cambio clínico que nos haga sospechar que el parto se puede adelantar. Y siempre en estos casos en los que optamos por un manejo ambulatorio, si existe un sangrado, hay una febrícula o empieza con contracciones, la vamos a reingresar porque la probabilidad de parto en los siguientes días va a ser alta. ¿Y cuándo vamos a finalizar estos embarazos? Pues realmente existe bastante literatura en forma de estudios randomizados que han evaluado o han comparado la conducta de inducir a las 34 semanas versus la conducta de esperar a un inicio espontáneo del parto o a las 37 semanas. Y parece que es una estrategia bastante segura para el feto. No le aumentamos el riesgo de tener una sepsis neonatal precoz, pero en cambio el hecho de alargar la gestación sí que nos va a permitir disminuir los días de ingreso en UCI, mejorar el riesgo de estrés respiratorio, la necesidad de ventilación. Como van a ser más grandes, también van a pesar más. Y lo que sí que tenemos que tener claro es que el hecho de esperar sí que va a empeorar discretamente el riesgo de complicaciones a nivel de la madre. Y comento que es discretamente, porque veis que las frecuencias de estas complicaciones son realmente bajas, pero la paciente tiene que entender y consensuar con el médico de que si opta por una actitud expectante hasta un inicio espontáneo del parto o hasta las 37 semanas, existe un cierto riesgo de acabar haciendo fiebre intraparto, de mayor riesgo de hemorragia durante el proceso del parto.
Cuando se ha valorado la coste-eficiencia de estas estrategias, se ha visto que la conducta expectante es una estrategia coste-eficiente, que quizás para la madre es más costosa porque supone tenerla hospitalizada más tiempo, que para el niño realmente sí que es una estrategia eficiente porque va a permitir un menor ingreso en las UCIs neonatales. Y cuando este mismo grupo de niños se ha evaluado a lo largo del tiempo, se ha visto que el hecho de esperar versus inducirse no se asocia a un peor resultado a nivel del neurodesarrollo. Por tanto, ambas estrategias parecen seguras. Es por ello que en nuestra guía planteamos que en ausencias de contraindicaciones como la coriomionitis, el desprendimiento o la pérdida de bienestar fetal, se puede optar por un inicio espontáneo del parto, que es una estrategia segura, aunque hay que reconocer que existirá un cierto riesgo de fiebre y sangrado y la paciente lo tiene que conocer. Por tanto, las mismas preguntas que nos planteábamos al principio, ¿cuál es el papel de la amniocentesis? ¿Si ayuda en el manejo? Pensamos que sí, antes de las 32 semanas. Respecto a los antibióticos, ¿qué tipo de antibióticos y duración? Principalmente que nos cubra al estreptococo, a los bacilos gram negativos y al ureaplasma y como mínimo 48 horas. Respecto a los corticoides, los iniciaremos entre las 23 y 33,6 semanas de gestación y seremos mucho más restrictivos cuando nos planteemos las dosis repetidas. Únicamente nos lo plantearemos por debajo de las 32 semanas y más de 14 días de la última tanda y solo daremos una dosis de recuerdo. Podemos plantearnos algunas opciones de manejo ambulatorio siempre cuando cumplan condiciones en las que sean favorables, como la edad gestacional, la presentación cefálica, la columna de líquido amniótico, la proximidad al hospital. Y será una actitud segura permitir a un inicio espontáneo del parto más allá de las 34 o 6 semanas de gestación. Gracias. Muchas gracias, doctora Cobo. Gracias a los dos por vuestras magníficas presentaciones. Y bueno, vamos a dar paso al debate. Hay un montón de preguntas, tengo el chat lleno de preguntas, pero para ayudarnos a contestar o a poner un poco de luz a todas estas sombras, nos acompaña el doctor Antonio García Burguillo. Él era hasta hace muy poquito jefe de sección de medicina perinatal del Hospital 12 de Octubre de Madrid, porque actualmente está felizmente jubilado, como dice él. Bienvenido, doctor García Burguillo. Y bueno, yo para romper un poco el hielo quería preguntarte pues a ti misma, Teresa, ¿por qué 26 semanas? ¿Por qué no les podemos dar el alta si ha ingresado con 22 semanas, tiene una buena columna y a las 23 semanas está estable? ¿Por qué no podemos darle el alta a las 23 semanas? O si son Bueno, más largas. primero porque nos hemos basado en la evidencia y los estudios lo que hablan es eso, ¿no? De una conducta segura a partir de las 26 semanas. También, Ana, un poco es porque entre las 22 y 26 está también el tema de la incompetencia cervical, en la que quizás la paciente no tiene muchos síntomas, ¿no? Que den la cara y quizás, bueno, cuando ya hablamos de supervivencia de estos niños, pues la paciente sí, ya manifestará alguna otra sintomatología. Por encima de las 26 semanas no puede ser que para en casa, o sea, ya habrá contracciones, habrá sangrado, habrá algún otro signo de alerta para la paciente para reconsultar. Y principalmente es eso, porque entre las 22 y 26 se enmascara ahí la posible incompetencia en la que la paciente tenga pocos síntomas para diagnosticar una posible alerta. Incluso si con 22 semanas, tengo la misma pregunta con 17 semanas, ¿tiene un cuello de 35? Bueno, entonces cada hospital individualizará. O sea, nosotros al final intentamos llegar a un consenso para que todo el mundo se sienta bastante identificado y al final adopte la conducta más segura en su centro y en su medio. En el caso concreto nuestro, en el centro donde yo trabajo, en ese caso concreto seguro que daríamos el alta y ofreceríamos un manejo ambulatorio, pero porque existe una unidad de prematuridad en la que siempre están las mismas personas y en las que se puede hacer un manejo bastante estricto de la paciente. Entonces dependerá un poco del medio, de la estructura de cada centro. Si existe la posibilidad de una unidad en la que se remiten esas pacientes y en la que se pueda garantizar ese manejo óptimo, pues por supuesto que quizás la edad gestacional no será un determinante. Más importante será la presentación y la presencia de un oligoamnio severo. Eso sí que pueden ser condicionantes que nos obliguen a mantener ingresadas a las mujeres durante todo el embarazo. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Quizás más que la edad gestacional, la presentación podálica de anidramio son los factores de mayor riesgo. Yo sí me gustaría añadir una cosa nada más que, claro, por la duración del tiempo que se tiene, pero en la guía también podréis ver que al final de la guía hay algún apartado sobre situaciones especiales.
que, bueno, pues por la duración de la presentación no da tiempo a comentar, pero se habla de este caso de bolsas rotas previables y es lo que comenta Teresa. Y se habla también, por ejemplo, de qué hacer en caso de mujer que rompe la bolsa con un cerclaje puesto. Pero en el caso de las bolsas rotas previales, pues efectivamente nos parecía que en primer lugar no hay opción, no merece la pena utilizar antibióticos, que eso es lo que se pone. Y después de unas 24 o 48 horas de observación inmediata por si hay algún signo inmediato de coriamnionitis, de sangrado importante o de inicio del parto, pues en ese momento se puede hacer un manejo ambulatorio y hacer un seguimiento en las consultas de alto riesgo, claro. Perdonar un inciso breve que se me ha olvidado recordarlo. Para poder acceder a los créditos y al diploma de asistencia, al finalizar el webinar deben darle al botón rojo y después realizar la encuesta y el examen para poder conseguir los créditos. Perdón el inciso, vamos a continuar. En el mismo sentido, siguiendo con las mismas preguntas, cuando le damos o sea, hacemos un manejo ambulatorio, ¿hay que hacer seguimiento con analítica o no hace falta hacer seguimiento con analítica? En eso no se posiciona la literatura. Y la verdad es que nuestra experiencia demuestra que pacientes con una analítica normal a las pocas horas debutan con una corioclínica muy franca. Pero parece que es una estrategia segura tener un marcador de infección. O sea, al final es lo mismo, Ana, no hay ni blancos ni negros. Cada uno lo adaptará a la estructura de su medio. Pero en eso no hay evidencia de que aporte beneficio el hacer una analítica a estas pacientes. Y un poco dirigido, perdón. No, iba a decir que como experiencia también cuando estábamos haciendo la guía hemos comentado situaciones de que vivimos en cada hospital y nosotros hace muchos años en el hospital donde yo trabajaba pues hacíamos PCRs incluso diarias, ¿no? Hace muchos años a estas mujeres para ver si nos adelantábamos a la infección y eso es lo que dice Teresa, es que con una analítica perfectamente normal, unas horas después se desencadena el parto, una corionitis clínica y la verdad es que tiene nula utilidad, vaya. Y un poco dirigido a los dos, las candidiasis vaginales, ¿hay que tratarlas en las bolsas rotas, tanto a término como pretérmino? O sea, si en una bolsa rota, yo sí que la trataría. O sea, Sí. otra cosa es una bolsa íntegra, ¿eh? Que sea una paciente sin síntomas, que sea un hallazgo porque le has hecho un cultivo. Ahí quizás me cuestionaría si hay que tratarlos o no, pero con la exposición de las membranas, con la rotura de membranas, sí que me plantearía el tratamiento antibiótico. Y en Hay pacientes antibiótico antifúngico, perdón. Y en pacientes a término, doctor Bugato, nos preguntan si en una paciente estreptococo positiva se puede realizar conducta expectante o habría que ingresar a hospitalaria, se puede hacer Se puede hacer, hay que claro. inducirla. Se podría hacer conducta expectante, pero el tratamiento antibiótico tienes que ponérselo de inicio. Ah, Pero Los, quizás sería esos casos, Fernando, en los que sí que insistirías un poco más en no demorar la finalización, ¿no? A lo Ujú. mejor en el caso del esteto positivo, quizás no sería el caso que recomendarías finalizar a las 24. Intentarías animar a la paciente a una Bueno, inducción un poco más precoz, ¿no? a partir de las 12, por ejemplo. Ujú. Pero no es una indicación inmediata de tener que acabar, claro. y Inducir. también para los dos, el riesgo de portador de BLE, o sea, el mirar si es un BLE o no, ¿se realizaría también a los a término o solo a los pretérmino? Bueno, perdona, Fernando, contesta tú, que es tu tema. Sí, no, también a término. Lo que pasa es, claro, que tiene mucha más importancia en los pretérminos, porque a Bueno, y sobre término, todo que en el a término te vas a plantear muy pocas veces iniciar antibiótico, ¿no? Exacto. Y referente a esto, ¿a todas empezaron más de 18 horas de bolsa rota? ¿Individualizar? ¿Qué hay que hacer? bueno, pues se habla de 18 24 horas, pero es por lo mismo, porque como conforme pasa el tiempo, aumenta el riesgo de infeccioso materno, pues parece prudente simplemente, pues el estudio este que a partir de las 15 20 horas es cuando parece que aumenta el riesgo infeccioso. Entonces, pues simplemente no hay una evidencia total, pero pues se supone que a partir de ese tiempo es prudente, ¿eh? Iniciar la antibioterapia. Hemos puesto ese abanico también un poco para Sí, lo mismo, para que todo el mundo se sienta como un poco seguro con la estrategia. O sea, que no habría mucha. La No, mucha evidencia no diferencia. queda claro de si 18, no, 24 no, no. y 12.
tampoco. Nos preguntan también si en las bolsas rotas de menos de 34 semanas el tratamiento con los 3 fármacos, con 3 antibióticos, se realizaría por 7 días y si los 7 días sería endovenoso o si hay que cambiarlo, ¿qué hay que hacer? ¿La tenemos ingresada 7 días atada al gotero para el tratamiento endovenoso? O sea, si está de menos de 32 semanas, propondremos una amniocentesis. Si se descarta la infección, eliminaremos los antibióticos a las 48 horas. Si se confirma la infección, los deberemos prolongar. Y en aquellos casos en los que no se plantee la amniocentesis, hayamos comentado la triple terapia durante 5 o 7 días, ya que no se puede descartar del todo este componente de infección subclínica. No sé si Antonio quieres comentar algo al No, respecto. no, lo has explicado muy bien. Eso es un poco el consenso que hemos llegado. Como decíamos antes, es que dentro de la guía hay muchos apartados en los que, por un lado, no hay evidencia y por otro lado, no hay tampoco respuestas, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentamos llegar a una cosa en la que todo el mundo se sienta cómodo. En este caso, si optamos por amniocentesis, tenemos la opción de utilizar el resultado de la amniocentesis para el manejo adecuado, para mantener antibiótico o quitarlo, y si no hacemos amniocentesis, pues como ponemos, lo mantendremos 5 o 7 días. Y es que esto es un problema de salud pública al final, o sea, cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos. Y lo que pasa con la bolsa rota es que al final tú puedes optimizar el manejo que haces en estas mujeres. Quizás no es necesario que se traten durante tantos días. Podemos tratarlas menos tiempo sin empeorar su resultado, ¿no? Y mejorando la ecología a nivel microbiológico. Y ese es un concepto bastante innovador en esta guía. Hay muchísimas preguntas sobre antibiótico y hay una pregunta como, a mí no me queda claro, ¿más de 18 o más de 24? ¿Qué hacéis? Ya lo Pues, habéis dejado claro, pero Ya lo hemos decirlo dejado, así sin es el conocerlo. rango, lo que sugiera en su hospital, como se sientan más claro, si es cómodos. lo que decimos, se trata de hacer una guía un poquito de consenso que abarque para que cada luego hospital pues, lo adapte a su realidad. Exactamente. Entonces, No, un poco lo que decimos es que mm, la recomendación, sin muchos datos, es no pasar de 24 horas, ¿no? ujú, Te puedes sentir a gusto haciendo 12 o haciendo 18. 18. Pues hay una otra pregunta de una bolsa rota a término que no quiera inducirse, que quiera conducta expectante, ¿le hacemos tactos vaginales? Mientras no esté de parto, ¿no? Bueno, pero es que esto yo creo que es por definición. En todas las bolsas rotas, seas a término o no, hay que minimizar el tacto vaginal. Si es posible evitarlo, a no ser que pensemos como muy claramente que se está poniendo de parto, pero si no, el tacto vaginal hay que evitarlo, claro. Mm. Ah, nos preguntan, ¿en una bolsa rota de menos de 22,6 o menos de o 21,6 no sería adecuado terminar el embarazo? Según la legislación actual española, una oligoamnios prolongado de más de 7 días, un oligoamnio severo, sí que sería una indicación. Si la paciente solicita una interrupción del embarazo, nuestra legislación actual lo acogería, pero no de inmediato. O sea, sí que la definición es que tiene que ser un oligoamnio severo de más de 7 días de evolución. Pero sí que si la paciente optara por esa opción, sí que se debería respetar. Claro, esto tiene que ver con el riesgo de una malformación importante en el feto. Entonces, simplemente por el hecho de ser una bolsa rota de menos de 21, no necesariamente se asocia a complicaciones, porque bueno, hay casos favorables, ¿no? Con ausencia de infección, con cuello largo, en ausencia de oligoamnios, y todos hemos tenido casos de estos que llegan al embarazo más adelante. Pero si las condiciones son malas, de cuello corto, de oligoamnio severo sobre todo, y que permanece durante unos días, pues la mujer puede optar por interrumpir el embarazo y está amparado por la ley. Ujú. Existe el riesgo de hipoplasia, que tampoco es que sea del 100%, pero sobre todo es el riesgo de que cuando hay un oligoamnio severo, la latencia al parto va a ser corta. Por tanto, tú no puedes predecir, es bastante probable que esa paciente presente una prematuridad extrema y con toda la mortalidad que se asocia. Y en cuanto nos preguntan en cuanto al líquido meconial espeso, ¿habría que inducir directamente? Entiendo que están hablando de a término. Claro. Bueno, vamos a ver, sobre eso no hay evidencia, ¿eh? Lo que sí se sabe es que, claro, cuando hay un líquido meconial, hay más riesgo de corionionitis, más riesgo de anomalía en los registros y más riesgo de aspiración meconial. Entonces, aunque la evidencia, o sea, no hay evidencia de que la inducción
mejores resultados perinatales, hombre, la verdad es que la lógica y la prudencia nos dice que en esos casos sí se iniciara una inducción y, bueno, con la monitorización continua, claro. Pero evidencia no hay. Y bueno, nos preguntan todo el rato sobre antibióticos, que hagáis resúmenes de antibióticos, pero creo que para el resumen pueden ir a la GAP y mirarse los cuadros que están muy bien realizados y ahí lo pueden ver claramente y de forma tal. No sé, si queréis hablar de algún tema que creáis que es como el candelero, que vosotros mismos que nos hemos preguntado y que queráis que preguntemos. Yo Bueno, sé respecto que... a los antibióticos, Ana, es verdad que eso Vale. también fue punto de debate entre nosotros, ¿eh? Y al final, pues, el concepto básico es que al que hay que cubrir seguro es el estreptococo y en el pretérmino también tienes que tener en cuenta los gran negativos, que pueden ser muy agresivos. Entonces, que tiene que ser la opción cefalosporina, claritromicina, ampicilina, cefalosporina, claritromicina, pipertazo, ahí ya que cada centro hable con su microbiólogo y con y con infecciones o farmacología y adopten la estrategia que mejor resulte, pero que cubra al gran positivo, al gran negativo y al ureaplasma, independientemente de las opciones que proponemos nosotros. Bueno, incluso en la guía, si os fijáis, hay un apartado cuando lo leáis en el que valoramos la posibilidad de no poner ampicilina, ¿no? Porque la ampicilina, pues sabéis que nos cubre algunos anaerobios, nos cubre también listeria y enterococo, que aunque son gérmenes muy agresivos, la verdad es que son poco frecuentes. Y por eso planteamos la posibilidad de que a lo mejor con la cefalosporina y la claritromicina podría ser suficiente, ¿no? Porque la cefalosporina cubrimos el estreptococo, la ceftriaxona cubrimos el estreptococo, cubrimos los gram negativos y con la claritromicina cubrimos el ureaplasma. Entonces, esa también es una opción factible. Lo que es como decía Teresa, es que no hay estudios que digan que una combinación es mejor que otra. Entonces hay que basarse, si tenemos posibilidad de lo que nos dicen los neonatólogos o los microbiólogos de cuáles son los gérmenes que más frecuentes se encuentran en nuestro centro, pues eso nos puede guiar, pero como guía general es un poco lo que estamos comentando. Yo tengo una pregunta así como más de caso clínico. 27 semanas, bolsa rota, le hacemos una amniocentesis y, bueno, perdona, sí, le hacemos una amniocentesis, en la guardia nos dicen glucosa de 8, pero no tiene dinámica, nos esperamos al cultivo. Y el cultivo, ureaplasma positivo, ¿qué hacemos? Bueno, pues tú has empezado ya con antibióticos de entrada a los 3, ¿no? O 2, pero has cubierto a todos. Y cuando ya tienes la confirmación del ureaplasma, puedes suspender los otros 2 y quedarte solo con la claritromicina. Hemos comentado que el ureaplasma no es germen responsable de morbilidad materna ni neonatal, que lo que hace es que pone de parto. Entonces, no será una estrategia finalizar de forma activa la gestación. Es peor Me nacer a ref- las 25 semanas con el ureaplasma que esperar una evolución espontánea del parto, ¿no? Lo que he comentado, el mayor condicionante del mal pronóstico es la edad gestacional al nacimiento, no el estar infectado por el ureaplasma. Entonces la estrategia sería mantener este antibiótico con la claritromicina, ahí a discutir si 7, 14 días o más días, y en estos casos concretos sí que aún no hay evidencia como para poner tocolisis, sino, bueno, si la paciente se pone de parto, pues dejar evolucionar y ya está. ¿Y Pero si no ya la sería una llevaba? indicación, ¿eh? ¿Y No sería si una entre la amniocentesis y que llega al cultivo que sabemos que es un ureaplasma lleva tocolisis, ¿se la suspendemos o se la mantenemos? Pues mira, eso es una muy buena pregunta, Ana. Dependerá de la edad gestacional. O sea, yo creo que al final ahí también hay que valorar de qué prematuridad estamos hablando, ¿no? Si 27 estamos semanas. hablando de las 28 o 30 semanas, yo suspendería la tocolisis. Si estamos hablando de las 23 semanas en la que la pareja quiere ir a por todas y no hay fiebre, no hay una coriamnionitis clínica, pues ahí, bueno, a individualizar. Pero yo creo, Ana, que en ese punto aún no estamos, que bastante innovadores somos con haber introducido la amniocentesis en esta guía, como para plantearnos estas situaciones tan... O sea, nos falta experiencia y evidencia y no sé si lo conseguiremos, ¿eh? Porque no se harán ensayos clínicos con el tema de la infección intramniótica. No es ético no tratar una infección intramniótica. Entonces, esta pregunta tan concreta es bastante capciosa, ¿eh? La Ya, verdad. claro. Por eso te la hago. Bueno, Claro. pero sí, tiene que ser una reflexión general para todo el público
yo creo que de momento no pondríamos tocolíticos. Serían centros con mucha experiencia en edades gestacionales muy tempranas en los que se podrían cuestionar siempre que la paciente no tenga fiebre. Pero Pero o sea, para que quede claro, entre poner tocolíticos y finalizar la gestación nos queda no hacer nada y esperar. eso es, poner antibiótico y esperar, y ya está, a un inicio espontáneo del parto. Ujú. Y Y no hay solo que olvidar, finalizar si hay fiebre, si aparece la fiebre. sí, no hay que olvidar y no hay que tener miedo porque hay muchos casos y artículos publicados en los que se demuestra que la infección intraamniótica se puede eliminar con el tratamiento antibiótico, ¿no? Para eso utilizamos antibióticos que atraviesan mejor la placenta y a unas dosis altas. Entonces, la infección intraamniótica se puede eliminar. Entonces, mientras no haya otro signo de riesgo inminente, pues no hay que tener miedo en mantener el antibiótico. Doctor García acaba de decir una frase que para los que tenemos una edad es lo novedoso, porque el coriamnionitis igual, final del embarazo, no se cura hasta que no finaliza el embarazo. Acabamos de decir lo contrario. Creo que para los más jóvenes igual ya no, pero los que ya tenemos una edad, creo que esto hay que dejarlo claro, que actualmente No, ya pero no. yo he dicho infección intraamniótica no clínica, subclínica, ¿no? La Eso. coriamnionitis ahí no hay duda, hay que acabar el embarazo, poner el antibiótico y acabar el embarazo, pero para la infección subclínica sí que tenemos ese margen. O sea que no hay Y que tener que miedo a mantener el antibiótico mientras no haya otro signo de riesgo. creo que hay que diferenciar muy bien, ¿no? Entre Sí, clínica o subclínica. claro, claro. Lo que los tetra B es la punta del iceberg. Lo que realmente diagnostica la subclínica es la amniocentesis, es la única manera de verlo. Y vamos a hacer lo mismo, pero con 34 semanas. 34 semanas bolsa rota que tiene dinámica, ¿qué hacemos? Pondremos corticoides, pero no frenaremos. Si la O sea, evolución paciente se pone de parto, pues dejaremos evolucionar. No, no será una indicación de poner tocolisis para permitir la maduración pulmonar. Creo que esto también tiene que quedar bastante espontánea. claro, que es un cambio Bueno, importante para la mayoría de los centros. tú has dicho Ana 34, pero os recuerdo que en la guía hemos puesto corticoides hasta 33 más 6. Ujú. Ya con 34 o 34 poco no pondríamos corticoides, porque a la vez el beneficio que se obtiene probablemente es muy marginal. O sea, la dejaríamos en paz y que se ponga de parto. No la induciríamos, pero no le pondríamos nada. Pregunto. Bueno, 34 semanas cubrimos para el estreptococo y si se inicia de forma espontánea el parto, pues se inicia el parto. Ya está, no hay Pero que hacer nada más. antibióticos sí, ¿eh? Me refería, o sea, para que quedara claro, ¿no? 34 semanas le ponemos antibiótico, pero no le ponemos tocolisis y no le ponemos maduración pulmonar. Claro. ¿Sí? Eso. Exacto. Ujú. Y como antibiótico solo cubrirías al estreptococo, ya no te plantearías la tripeterapia. Sí, sí, son muchos cambios, ¿eh? La verdad es que estamos todos bastante orgullosos porque la guía es bastante innovadora y también es un poco la reflexión de que ha sido un consenso entre diferentes partes de España y que, no sé, creo que al final hemos revisado muy bien lo que es la literatura al respecto y que somos bastante novedosos a nivel internacional, ¿eh? Con esta guía de rotura prematura de membranas. Por mi parte, solo felicitaros a los autores, a los revisores, por las presentaciones, por el magnífico debate y nada, animaros a que actualicéis más gaps de medicina perinatal. Muchas gracias a todos, nos despedimos y hasta aquí, hasta el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a vosotras.